Muy buenas tardes a todos, queridos amigos. Muchísimas gracias por apoyarnos. Hemos crecido muchísimo este mes y ya saben, si ustedes quieren un canal donde se defienda nuestra civilización, nuestra herencia histórica, la verdad histórica y los valores de familia y los valores que hicieron a España, a la hispanidad de Hispanoamérica, les pedimos que se suscriban, compartan con sus amigos y por supuesto pónganle me gusta. Bien. Este es un tema, separación entre Iglesia y Estado, que tiene colas desde hace ya tanto, pero tanto tiempo, y sobre el cual se dicen muchísimos disparates. Yo invito a todos mis seguidores que pongan sus opiniones, pero traten de poner algún tipo de opinión, o más que opinión, yo les diría que pongan preguntas. ¿Existen? ¿Alguna vez estuvieron unidas la Iglesia y el Estado? Porque sinceramente vemos, desde que hace 20 o 30 años, un poco más, se están aprobando permanentemente leyes contrarias absolutamente a la moral cristiana. Entonces, cuando me hablan de que la Iglesia y el Estado están unidas en la Argentina, me resulta bastante dudoso. Yo creo que más bien hay otro credo que está muy unido al poder argentino, o hay logias que están muy unidas al poder argentino, pero la Iglesia yo no la veo muy unida, más allá del Te Deum, cuando un presidente inicia su mandato. La cuestión es que ahora en el nuevo presupuesto se va a sacar el aporte del Estado argentino a la Iglesia argentina, que es un aporte bastante exiguo. Para que se una idea, creo que era el 5% o menos del aporte que se le da al Instituto Nacional del Cine para producir un cine que no lo ve nadie. El mismo problema que hay en España, donde se financia un cine que no lo ve nadie. Bueno, por lo tanto, en realidad eran chirolitas, eran macuquinas, eran apenas moneditas. Pero sobre eso se ha hecho siempre todo un escándalo. Ahora, yo en un segundo más vamos a estar charlando con Fernando Romero Moreno. Él es un abogado, es docente argentino y además es un experto en el tema de las constituciones. Entonces, con él vamos a desarrollar las distintas constituciones, a ver de qué manera se fueron modificando y qué significa esto que le están quitando realmente al Estado. Pero, para darnos una síntesis, el primer instituto de constitución en la Argentina fue la Asamblea del año 13, la cual tanto nos hablan, todavía no éramos independientes, la de 1819, 1826, luego viene el Acuerdo de San Nicolás, la Constitución de 1853, la de 1949 y la de 1994. Ahora, casi todas las constituciones en realidad defendieron el valor del cristianismo dentro de nuestra civilización. Y voy a mostrar algunas cosas, ¿no?, que ha dejado, digamos, el paso de España y de la Iglesia en América, ya sea porque hay instituciones, ya sea que las haya hecho la Iglesia o las hizo el Estado inspirados por la Iglesia. Durante el virreinato tenemos el Real Colegio de San Carlos, la Universidad de Córdoba, el Cementerio de la Recoleta, por poner solo algunas imágenes. La cuestión es que ahora parece que están todos muy contentos porque parece que nos separamos del oscurantismo. Pero yo creo que estos gobiernos supuestamente tan iluminados, mucha luz no han traído, porque en 40 años de restauración democrática, la pobreza ha aumentado enormemente. Argentina, que puede alimentar supuestamente a 500 millones de habitantes, yo creo que muchísimo más si realmente desarrollásemos toda la pesca y extendiésemos la frontera agrícola, posiblemente 1.000 millones de personas, y tenemos chicos con hambre. Es decir, Argentina podría producir energía y alimentos baratísimos para el pueblo argentino, tendría que ser un regalo, con trabajo para todo el mundo, simplemente con energía y alimentos, y sin embargo estamos cada vez peor con estos iluminados que nos gobiernan. Vamos a la intro de nuestro programa y en segundos con Fernando Romero Moreno, que nos va a explicar realmente cuál ha sido la decisión del Estado y cuál ha sido la decisión de la Iglesia, porque parece ser que esta decisión de quitarle los fondos a la Iglesia no fue una iniciativa del Estado, sino que vino, de eso nos va a explicar Fernando.
Bueno, acá estábamos mostrando justamente el cementerio de la Recoleta. Les recordamos a todos también que sigue en venta nuestro libro Cartas Hispanistas al Rey de España, escrita por 16 autores, 8 de Hispanoamérica y 8 de España. Y ahora lo presentamos a Fernando Romero Moreno, autor de La Nueva Derecha, reflexiones sobre la revolución conservadora en la Argentina. Este es un libro, yo creo que se va a convertir en un libro de culto. Dentro de 50 años se va a seguir hablando del libro de Fernando. Así que felicitaciones, Fernando, por este libro que has sintetizado toda una línea de pensamiento y que realmente yo creo que, sobre todo para todo aquel que le interese la ciencia política y la historia y el derecho, realmente es un libro de consulta. Fernando, Gracias. gracias por estar con nosotros No, gracias nuevamente. a vos por Oh, tu invitación y tu presentación. bueno, acá vas a tener que explicar vos todo este lío con la iglesia. Ya algún día nos han pedido, ¿cuándo vas a hacer un programa para pelearte con Fernando? No, eso lo vamos a cobrar entradas. Vamos a hacer por Zoom, Fernando y yo, vamos a cobrar entradas. Si quieren, ahí sí. Y ahí Fernando y yo nos ganamos un poco para pagar la cuenta de luz. Fernando, ¿qué es esta historia de que si le han quitado los fondos del Estado a la iglesia? Vamos a reconocer por qué la iglesia primero recibía fondos. Es muy importante. Sí. Hacemos una aclaración sobre esta última medida y después ya voy a explicar la parte histórica. En realidad, a lo que se ha renunciado por iniciativa de los obispos que venían tratando esto, creo que desde el año 2018. Fue un proceso que ahora acaba de finalizar. A lo que se ha renunciado es al sueldo que se le pagaba a los obispos, arzobispos, obispos eméritos, etcétera. Te lo voy a leer. Es en realidad, la ley 21.950, que era del año 1979, que decía, en el artículo primero, los arzobispos y obispos con jurisdicción sobre arquidiócesis, diócesis, prelaturas, eparquías y exarcados del culto católico apostólico romano gozarán de una asignación mensual equivalente al 80% de la remuneración fijada para el cargo de juez nacional de primera instancia hasta que cesen en dichos cargos. La realidad, eso está en el documento que publicó la Conferencia Episcopal, es que lo que se recibía eran 98.000 pesos por obispo, lo cual obviamente está muy por debajo de lo que cobra un juez, así que eso ya estaba bastante desfasado. Sí, porque un Segundo, juez debe estar, ¿cuánto? Arriba de 1,5 millones, 2 millones, ¿no? sí, más o menos, exactamente. Sí. Artículo segundo, los obispos auxiliares de las jurisdicciones señaladas en el artículo primero y el secretario general del episcopado tendrán una asignación mensual equivalente al 70% en el mismo concepto, ¿no? Este beneficio será incompatible con otra asignación o sueldo nacional, provincial o municipal. En fin, bueno, básicamente es eso, alguna cosita más. Es una cosa muy, muy chica, que en realidad es una parte de lo que en la Constitución dice en el artículo 2, ¿no? El gobierno sostiene el culto católico, apostólico y romano. Entonces, en este caso, no fue una decisión del gobierno, fue una decisión de la Conferencia Episcopal que Manuel Adorni sí después aprovechó para decir, bueno, agradecemos esto porque va en la línea que este gobierno tiene de tratar a todos por igual, etcétera, etcétera. O sea, ahí ya sí le metió la típica visión laicista, indiferentista del liberalismo más ideológico, ¿no? Lo mismo sucedió cuando en el año 94, cuando se reforma la Constitución, se quitó la exigencia de la catolicidad del presidente y la de la misión del Congreso de evangelizar a los indios. Y se reemplazó por el respeto por la preexistencia étnica de los pueblos originarios y qué sé yo. Ahí también fue la Conferencia Episcopal la que pidió eso, porque creo que a petición de un convencional constituyente de Tierra del Fuego, si no recuerdo mal, se
digamos, por iniciativa también de Eduardo Menem, se había blindado la Convención Constituyente para que esos temas no se tocaran. Pero claro, cuando vinieron los obispos y dijeron, queremos que quiten esto, imagínate. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, para saber cuándo hay que echarle las culpas al Estado y cuándo no. ¿Sí? Entonces, ahora, vamos a ver, de las constituciones que vos mostraste, bueno, a ver, la Asamblea del año 13 no dictó ninguna constitución. Tomó Cierto. ciertas medidas regalistas, o sea, de intervención del Estado en la vida de la Iglesia, que no correspondían a lo que el Estado podía hacer. ¿Qué era lo que el Estado podía hacer? El Papa, que reinaba cuando los reyes católicos estaban en España y se descubrió América, había otorgado a los reyes de España el llamado patronato, o sea que los reyes se podían ocupar de cuestiones estrictamente eclesiásticas, como nombramiento de obispos, por ejemplo, pero porque era una delegación que el Papa hacía de lo que en realidad le competía a él, dada la magnitud de la empresa, ¿sí? Pero no era un atributo de la soberanía de los reyes, digamos, ¿no? Entonces, esto ya cambia cuando llegan los Borbones, porque los Borbones son regalistas y entonces utilizan el patronato, pero ya como si fuera una competencia no delegada, sino una competencia propia del rey. Y ese es el espíritu que tiene la Asamblea del año 13. Pero después, la Constitución del 19 y la Constitución del 26, que nunca llegaron a regir porque fueron rechazadas por las provincias. Ramírez, sobre todo, ¿no? Que dijeron, bueno, son muy unitarias estas constituciones. Sí, exactamente. El problema era que eran unitarias. Entonces, pero de todas maneras, desde el punto de vista de la unidad católica, estas constituciones mantuvieron que el Estado argentino era un Estado católico, ¿sí? Si no recuerdo mal, la del 19, sin ninguna mención a la libertad de cultos, que no era necesaria en un país donde toda la población era católica. En la del 26 tampoco recuerdo si está lo de la libertad de cultos, pero sí ya había el tratado con Gran Bretaña de 1825, del año anterior, que garantizaba la libertad de cultos para los anglicanos, ¿no? Pero exclusivamente para ellos. Que después, cuando estuvo Rosas, intentó ir como limitando un poco esas libertades. Sí, ahora, sí, porque vos decís, la Catedral Anglicana de San Juan Bautista, que está en pleno centro, se construyó en 1831 y Rosas empieza a gobernar un año después, ¿no? ¿O me equivoco? Bueno, ya estuvo del 29 al 32 en el primer gobierno, cierto, y del 35 al 52. Entonces, Rosas no va a anular esto del tratado con Gran Bretaña, pero sí le va a ir poniendo límites, ¿no? Entonces, pero en todas esas constituciones el Estado reconocía a la religión católica como verdadera, la apoyaba y procuraba, digamos, la idea de fondo era que todo el ordenamiento jurídico, político, etcétera, respetara la ley natural y también el derecho divino positivo, es decir, aquello de la revelación que pudiera tener influencia en la vida política. O sea, concretamente lo que hoy llamamos el reconocimiento de la realeza social de Jesucristo, ¿no? No era... Fernando, sí, quiero aclarar un poco, porque hay un público joven que dice, bueno, pero los que no creían, bueno, vamos a aclarar a los chicos más jóvenes de hoy, que en realidad la sociedad era creyente, es decir, el ateísmo es una tarea intelectual de fin del siglo XIX, básicamente, porque hasta Voltaire, que era enemigo de Dios, creía en Dios, creía en Jesucristo, creía en la Eucaristía, simplemente se consideraba enemistado con él. Y básicamente la pérdida, yo sobre todo le digo a adolescentes, incluso jóvenes a veces que
piensan como nosotros en cuestiones morales o patrióticas, pero han perdido la fe. Esa pérdida de la fe es muy reciente, que tiene que ver con la crisis del Vaticano II. Entonces, lo que tienen que hacer es tratar de ver, antes de rechazar la fe, investigar sobre la fe, ¿no es cierto? Porque uno, si no, se podía ponerse a decir, los aviones no vuelan porque yo no soy ingeniero aeronáutico. Bueno, si un chico no lee algo de teología, algo de religión, yo diría que primero comience por ahí antes de rechazarla y luego se trate de investigar cuál es la crisis del Vaticano II para ver por qué le han querido quitar la fe y por qué se la quitaron, ¿no es cierto? Porque detrás de todo eso hay una maniobra oscura que los chicos tienen que tratar de ver, porque esa maniobra oscura les impide de la felicidad terrenal a la supraterrenal, pero incluso hasta para formar noviazgos, familias. Vemos la cantidad de jóvenes que hoy viven sin siquiera el proyecto de familia, porque han perdido el sentido del orden natural y el sobrenatural, ¿no es cierto? Así que eso le quería decir, pero seguí, Fernando. Bueno, entonces, hasta la Constitución del 53, digamos, el Estado argentino, pero antes el Virreinato del Río de la Plata y todos los reinos de Indias, adoptaban y sostenían a la Iglesia Católica, la reconocían como la depositaria de la verdadera religión, ¿sí? Y entonces, como muy bien decís vos, no se imponía la fe por la fuerza. La gran mayoría de la población era católica practicante. La evangelización, salvo excesos que hubo, como sucede siempre en cualquier empresa humana, tenía como requisito que a los indios se les proponía la conversión, no se les imponía la conversión al catolicismo, ¿no? Eso generó problemas muchas veces entre religiosos y encomenderos, o entre encomenderos y buenos gobernantes que sabían que había que evangelizar a los indios, pero no de una manera que fuera contraria a la libertad del acto de fe. Bueno, pero en definitiva, llegamos desde 1492, ¿sí?, hasta 1852 con una comunidad, en nuestro caso, que se empieza a formar a partir de la mitad del siglo XVI, y no, sobre la cual no hay solución de continuidad, ¿sí?, porque la comunidad que nosotros formamos ahora es continuadora de aquella, ¿sí? Hay descendientes de aquellos fundadores y luego distintas colectividades que fueron llegando al país en distintas oleadas y se unieron a esta comunidad que ya existía desde antes, ¿no? Entonces, no hay solución de continuidad. Pero en 1853 se produce el primer quiebre en este tema importante, ¿sí? Ya lo del regalismo era un quiebre. Pero en 1853, uno de los, digamos, asuntos que todos estaban de acuerdo, pero no todos estaban de acuerdo en cómo llevarlo a cabo, era que había que poblar el territorio. La Argentina era un gran desierto, eso es cierto, y por tanto, cuando Alberdi en las bases decía gobernar es poblar, estaba diciendo algo cierto. El problema es que Alberdi quería poblar no con población hispánica, o latina, sino quería traer población anglosajona o germánica, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque consideraba que España era el atraso, la barbarie, etcétera, etcétera, ¿no? Sarmiento pensaba lo mismo, Mitre pensaba lo mismo. Bueno, el segundo Alberdi ya va a cambiar un poco, pero Sarmiento y Mitre no. Entonces, pero al mismo tiempo, Alberdi era católico, era un católico liberal. Entonces, en su proyecto de constitución, que va anexa a las bases, él, en el artículo referido a la Iglesia Católica, dice: el gobierno adopta y sostiene el culto católico apostólico romano. Adopta significa lo reconoce como verdadero e implica, como dije antes, que todo el ordenamiento jurídico político debía respetar la ley natural y la fe católica. Y sostiene, tiene que ver más con lo económico, ¿sí? Cuando esto se discute en la Convención Constituyente en Santa Fe,
Este fue, junto con el artículo 4 de cómo se forma el Tesoro, fueron los dos artículos más debatidos, que llevaron más tiempo, ¿sí? Y respecto de esto había dos grandes posturas. Unos que sostenían que había que poner que el Estado adopta y sostiene el culto, como decía Alberdi, y que no hubiera, en principio, por lo menos algunos, que no hubiera libertad de cultos porque no hacía falta. Los pocos ingleses que vivían tenían garantizada la tolerancia de cultos por el Tratado de 1825 y la población que había que traer que fuera católica. Entonces, y en cambio el sector más liberal, ahí estaba por ejemplo Facundo de Subiría, y el padre Centeno, bueno, en fin, le llamaban los montoneros, ¿no? A pesar de que Facundo de Subiría era unitario, pero como era unitario, pero era católico, entonces lo identificaban en eso con los federales. El otro grupo, el liberal, era el que lideraba José Benjamín Gorostiaga, que fue el que tuvo a su cargo la redacción, digamos, el principal redactor de la Constitución. El santiagueño. Sí, y seguí. Quiero aclarar que el doctor Calabresi hizo un trabajo, me lo acaba de mandar, sobre justamente Gorostiaga. Y ha hecho un trabajo enorme sobre este tema. Pero, sí, ¿qué te iba a decir? Hay Sí. una biografía de, ¿cómo se llama este historiador? Bueno, ya me salió el nombre, Horacio Sánchez de Loria. Bueno, por ahí va el apellido, ahora se me hizo una laguna. También muy buena, sobre José Benjamín Gorostiaga, que realmente aportó cosas muy importantes a la historia argentina y a la política argentina, pero bueno, en esto yo creo que se equivocó. Pero de todas maneras, esa minoría liberal que decía que había que poner solamente sostener el culto, aclaraban que no era un mero sostenimiento económico. En el caso de Gorostiaga dijo, significa que se reconoce que la mayoría, que es la religión de la mayoría y que es la verdadera, pero no podemos poner adoptar porque hay no católicos, ¿no? No era un argumento obviamente de peso, pero él sostuvo eso. Pero sí Ahora, aclaró que no era un mero sostenimiento económico. aclaremos que había muy pocos, había algunos anglicanos y algunos luteranos, porque ya a mediados del siglo XIX tenemos la construcción de la iglesia evangélica luterana que está en Microcentro, cerca de la Plaza Roberto Art y Diagonal Norte, desde mediados del siglo XIX. Sí, fíjate que tampoco, a pesar de que había masones, la masonería no estaba permitida. Recién se permite la primera logia en el año 57, o sea, después de la Constitución. Después bueno, había, una iglesia escocesa protestante que está en la avenida Belgrano, cerca de la iglesia de Santo Domingo, donde está enterrado Belgrano, y otra iglesia protestante en la avenida Corrientes o Córdoba, al bajo, pero era muy poquito. O sea, fíjate que está todo junto en el microcentro, que era lo que era la ciudad de Buenos Aires, nada más. Sí. Es decir, tenía una influencia en el comercio, nada más. 20 años antes, el 98% de la población era católica y practicante, ¿sí? Aunque pudieran tener ideas equivocadas, como había sacerdotes que eran también regalistas o tenían ideas liberales, pero practicantes en el sentido de que iban a misa, o sea, se bautizaban, recibían los sacramentos, iban a misa y cuando se morían recibían la extrema unción. Bueno, entonces, y Seguí, que era también de la facción liberal, también dijo, el sostenimiento no significa solamente un sostenimiento económico, dice, porque si no se estuviera reconociendo que la religión católica es la verdadera, estaríamos obligando al Estado a sostener una quimera, ¿no? Entonces, claro. Entonces, el verbo sostener no implica solamente sostenimiento económico, sino también una unión moral entre la Iglesia y el Estado, que además estaba reforzada por, primero, la invocación a Dios como fuente de toda razón y justicia en el preámbulo, que es un Dios creador y providente, es el Dios de la religión católica, no es el Dios de los deístas, no es el gran arquitecto del universo. Y además el preámbulo no es retórico, es interpretativo de todo el articulado de la Constitución. Después estaba la exigencia de que el presidente fuera católico y lo que dije antes de la evangelización de los indios. ¿Pero por qué era un retroceso? Bueno, porque ya empezaba una secularización
del Estado desde la Constitución que finalmente fue aprobada, porque las otras dos no fueron aprobadas. Esta sí fue aprobada. Entonces, tanto el no mencionar que se adopta el culto y que pudiera haber funcionarios que no fueran católicos, excepto el presidente, y la libertad de cultos, hacía bastante ruido entre el sector más tradicionalista o más conservador que estuvo en la Convención Constituyente. Bueno, finalmente se aprobó así, con esas características, o sea, lo del preámbulo, sostenimiento, como se dice, la conversión de los indios al catolicismo y la catolicidad del presidente. También hay una referencia a la moral pública, que eso sigue estando en el artículo 19, y lo lógico... ¿Sigue estando el actual? Sí, dice, las acciones privadas de los hombres que de ninguna manera afecten derechos de terceros, la moral o el orden público, están exentas de la autoridad de los magistrados y sujetas al juicio de Dios. O sea, es una muy buena redacción porque distingue moral de derecho, pero no lo separa. Está diciendo, hay acciones privadas que, bueno, Dios las juzgará, no dice que estén bien, pero que si no afectan de manera próxima a la moral pública, al orden público o a derechos de terceros, bueno, quedan reservadas al juicio de Dios. O sea, el derecho lo que exige es coactivamente que se respete la justicia legal. Ahora, ese artículo, conmutativa. Fernando, ese artículo se lo llevan por delante, por izquierda y por derecha. No, Porque depende. ahora, es decir, primero que ya digamos, la moral pública y privada, ya no hay elementos de coacción ni siquiera para respetar cuestiones morales. Pero No, segundo, ahora, si vos haces un planteo moral, te dicen que te aplican una coacción sobre tu pensamiento y te dicen que tenés delito de odio, cualquier tipo de disparate, no, no, ¿cierto? no, ahora no, pero fíjate, incluso en la década del 90, después del famoso fallo Basterrica en la época de Alfonsín, que liberalizó o despenalizó, digamos, la tenencia de estupefacientes para consumo personal, vino la ley de Menem que volvió a sancionar la tenencia personal de estupefacientes. Y uno podría decir, bueno, pues es una acción privada. Bueno, pero se consideraba que era una acción privada que no era que de ninguna manera afectaba. De alguna manera afectaba la moral pública, el orden público. Entonces, bueno, todavía hasta la época de Menem hubo algunas cosas que se respetaron. Después sí, ya cada vez menos, ¿no? Pero bueno, de todas maneras, entonces 1853 ya es un retroceso. De todas maneras, otra implicancia que tenía que el gobierno sostuviera el culto, y que sigue vigente hasta hoy, es que la Iglesia es persona jurídica de derecho público. Quiere decir, es una institución que al Estado le interesa que exista, ¿sí? Es una institución fundacional de la Argentina. En cambio, el resto de las religiones son personas jurídicas de derecho privado. Pueden existir o no existir, de acuerdo a si el Estado les da permiso o no para estar en la Argentina, pero en cambio la Iglesia Católica tiene otro estatuto. Por eso Vidar Campos, gran constitucionalista del siglo XX, católico liberal, pero bueno, era un buen constitucionalista, decía, la Constitución establece un régimen de libertad religiosa, pero no de igualdad religiosa. Y además él sostenía que la catolicidad del Estado, junto con el régimen republicano, representativo y federal, y los derechos naturales de la persona humana, eran elementos pétreos de la Constitución. O sea que no se podían modificar a menos que cambiara sustancialmente las características del pueblo argentino. Digamos, ¿no? ¿Hay algo rescatable en la del 49? ¿En la de 1949? La del 49 es igual en esto, o sea, tiene todos estos aspectos, pero hay un discurso de Perón del año 49, ¿verdad? Porque yo lo recogí en el libro de la Nueva Derecha. Es interesante porque los tres grandes fundadores de las corrientes políticas más importantes posteriores a la, ¿cómo se dice?, a la sanción de la Constitución, defendieron una interpretación bastante ortodoxa del artículo 2, ¿sí? Déjame que... acá tengo. La cuestión de la religión es el último capítulo de mi libro, ¿no? Mirá, vamos a ver. ¿Qué decía Alberdi?
Alberti decía, la religión debe ser hoy, como en el siglo XVI, el primer objeto de nuestras leyes fundamentales. Ella es a la complexión de los pueblos lo que es la pureza de la sangre a la salud de los individuos. En este escrito de política solo será mirada como resorte del orden social, como medio de organización política. Pues como ha dicho Montesquieu, es admirable que la religión cristiana, que proporciona la dicha del otro mundo, haga también la de este, ¿no? O sea que Alberti era liberal, estaba a favor de la libertad de cultos, quería traer población protestante, pero de todas maneras, este punto lo tenía claro, ¿no? La religión debe ser hoy, como el siglo XVI, el primer objeto de nuestras leyes fundamentales. En esto se da de patadas con Mitre y con Sarmiento, digamos, ¿no? Además, Fernando, es la argamasa aglutinante de una sociedad. Un pueblo pasa de condición de tribu a pueblo organizado cuando logra superar la gran incógnita del hombre, que es la incógnita espiritual y religiosa. Exactamente. Detrás de toda cultura, el centro es un culto. Digamos. No se puede escindir. Por eso, hoy en este momento, religioso. siendo nosotros de origen católico, tiene más identidad nacional. Irán, que es chiita, Rusia, que es ortodoxa, que nosotros. que nosotros, ¿cierto? Sí, Y lo sí, cual sí, decimos, bueno, ¿qué pasó? Hemos dinamitado toda nuestra tradición, en lo cual hay una acción política, pero también hay una fuerte infiltración dentro de la iglesia para dinamitarla. Por eso te sí, pregunto si podemos ir al punto de hoy, ¿no? A la situación esta bueno, actual entonces, del no, gobierno yo te iba a actual. decir que te iba a leer que Avellaneda, Sí. Irigoyen y Perón, o sea, Avellaneda, conservador, Irigoyen radical, Perón peronistas, hacen la misma interpretación ortodoxa del artículo 2, ¿sí? En el sentido que no es un mero sostenimiento económico, digamos, ¿no? Bueno, o sea que hay una unión moral entre la Iglesia y el Estado. Y la Convención de 1860, que cierra el poder constituyente originario cuando Buenos Aires se reincorpora a la Confederación, aclara todas las ramas del derecho civil, administrativo, comercial, penal, pueden ser modificadas, salvo los derechos naturales de las personas y de los pueblos otorgados por la divina providencia. Es decir, hay un reconocimiento de que hay una ley natural. Entonces, hay un retroceso, pero no es todavía un Estado laicista en el sentido fuerte de la palabra, totalmente separado el Estado de la Iglesia, y que ve además a la religión como algo peligroso. Bueno, el problema se va a dar de hecho, por ejemplo, con la ley 1420, que quita la religión de los colegios del Estado. O sea, eso es, digamos, era contrario al espíritu de la Constitución. Los católicos sociales como Estrada, Goyena, Achával Rodríguez, que yo, defendieron con la Constitución en la mano que se mantuviera eso. Después se secularizan los cementerios, se le quita a la iglesia, a las parroquias, la facultad de llevar el registro de las personas, y se frena esa corriente, bueno, y mucha influencia positivista, mucha influencia masónica, se cierra a partir de Uriburu, Luisa Espeña y el segundo Roca. El segundo Roca ya restablece las relaciones con la Santa Sede, que estuvieron casi 20 años, digamos, separadas. Él apoya mucho a los salesianos y cuando no sale la ley de divorcio, gracias a Ernesto Padilla, él lo llama a Ernesto Padilla para felicitarlo. O sea, Roca, que no era ningún santo, ¿sí? Que le metía los cuernos a Eduardo Wilde con Guillermina Oliveira César, sin embargo, veía el divorcio. Son apellidos de gente querida. Pero guardémoslo. No, pero el de Soy Roca de Félix Luna, está de hecho contado y está la foto de Guillermina. Bueno, sí, que alguien le hace una broma al ministro en una reunión, hablan sobre los cornudos, ¿no? Y dice, sí, los cuernos son como los dientes, duran salir pero ayudan a comer. Roca además decía, a mí me gustan las mujeres, dice, lo que no entiendo es esta costumbre ahora de algunos varones que se acuestan con varones, lo dice así de una manera bastante mirá vos, ya había ese tema en aquella época.
Bueno, Bueno, minoritariamente, pero sí, bueno, muy poca. entonces, ¿qué pasa? Bueno, se detiene ahí, después Irigoyen, con el tema del Día de la Raza, con frenar el proyecto de separación de Iglesia-Estado en la provincia de Santa Fe, con frenar el tema de la ley de divorcio. Bueno, luego viene la Revolución del 30 con Uriburu, están los cursos de cultura católica, empieza toda una especie de renacimiento intelectual católico y de influencia del Estado, de la Iglesia, ¿sí? Muy fuerte, que va a durar hasta el año 83. ¿Sí? Eso es una cosa bastante evidente. Se van a lograr el tema de las universidades privadas en la época de Frondizi, la creación del vicariato castrense antes con Aramburu. En la época de Perón se recogen de una manera, si se quiere, opinable en cuanto al modo, en algunas cosas, otras no, tal vez un poco erróneas, pero lo que tiene que ver con la doctrina social de la Iglesia, por lo menos se la invoca, se la defiende, y se enseña religión en los colegios. Los únicos 10 años del siglo XX que se enseñó religión en los colegios del Estado, no obligatorio, por supuesto, pero sí dentro del horario escolar, fueron entre 1944 y 1954. O sea, los últimos 2 años del gobierno militar y casi todo el gobierno peronista, hasta que Perón se pelea con la Iglesia, ese conflicto artificial que hubo entre el peronismo y la Iglesia, digamos, ¿no? Bueno, luego viene el acuerdo con la Santa Sede del año 66, donde se quita lo que todavía tenía de regalista la Constitución, que era que a los obispos los nombraba el Papa de una terna presentada por el Poder Ejecutivo. Eso estaba en la Constitución y todos los gobiernos habían sido, en ese sentido, habían actuado de la misma manera. Y perdón, ¿los gobiernos presentaban ternas a Roma? Sí, 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 sí. De hecho, en el de Alvear, el gobierno de Alvear, hubo un conflicto porque Alvear quería nombrarlo a Monseñor de Andrea, que era un, digamos, sacerdote como más, sí, más democristiano, más católico liberal. Y si no recuerdo mal, creo que desde Roma no querían, y bueno, ahí tuvo que intervenir, creo que Ángel Gallardo, para solucionar el tema. Se solucionó pacíficamente, ¿no? Pero sí, 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 claro, se presentaban la terna. Bueno, Perdón, en esa época, por 1960, se declara también a la Inmaculada, patrona del Ejército de España, también patrona del Ejército Argentino. sí, también. Y se suma, ¿no? Por 1960-61 creo que fue. Hay muchas cuestiones, pero no quiero abundar, pero el tema de las imágenes en las estaciones de trenes de la Virgen, en fin, todo bastante aceptado, digamos, hasta el año 83. Después del 83 empieza una caída. La demolición lenta, ¿no? Que ya venía Sí, con la demolición acompañada, la demolición de la iglesia de 1960. Pero, a ver, exactamente. llévame a la No, presidencia de Javier no, Milei. pará. Dale. Entonces, el sostenimiento, digo, no era solamente económico, pero también era y sigue siendo económico. ¿Por qué? Porque se entendía que el Estado debía indemnizar a la Iglesia por todos los bienes que le había expropiado Rivadavia, y por influencia de Rivadavia se habían expropiado en varias provincias. Entonces, la Iglesia tenía más o menos, creo que 300 manzanas de Buenos Aires eran propiedad de la Iglesia. La Iglesia no, o sea, el Estado, la corona española, ¿sí? Apoyaba a la Iglesia, apoyaba la evangelización, pero no necesitaba sostener económicamente a la Iglesia, porque la Iglesia se sostenía sola, con sus propios medios. Cuando Rivadavia expropia toda esa cantidad de bienes, el mismo Rivadavia dice, a partir de ahora, el Estado va a sostener a la Iglesia. En concepto de que, bueno, habiéndole quitado estos bienes, tenemos que indemnizar. Fue, por supuesto, una cosa brutalmente injusta por la cantidad de bienes que digamos, se le quitaron, se le expropiaron a la Iglesia, pero tan grande que el artículo 2 implica que ese sostenimiento sigue teniendo carácter indemnizatorio respecto a lo que se había expropiado. Entonces, a lo que han renunciado los obispos es a una parte de ese sostenimiento económico, que es el que tiene que ver con los sueldos, ¿sí? No me consta a mí, porque no lo dice así el documento de la Conferencia Episcopal, que hayan renunciado a
todo tipo de sostenimiento económico. Y de hecho está previsto ahí que algunos obispos eméritos puedan tramitar que se siga manteniendo, porque bueno, son ancianos y qué sé yo. Pero bueno, me parecía importante aclarar esto porque a lo que ha renunciado la conferencia episcopal es a la cuestión sueldos de obispos, arzobispos, etcétera, digamos, ¿no? También ya renunció en los años 90, como dijimos, a la catolicidad del presidente y a la conversión de los indios al catolicismo. En el siglo XIX fue el Estado el que avasalló o avanzó sobre los derechos de la Iglesia. En el siglo XX, sobre todo en estas dos últimas ocasiones, ha sido la Iglesia la que ha renunciado a cosas que por derecho les pertenecían, digamos, ¿no? Y eso sí tiene que ver, como vos decís, con el Concilio Vaticano II, porque hay un documento de Vaticano II, Dignitatis Humanae, ambiguo, ¿sí? Y que se ha interpretado en el sentido de que la Iglesia ya no sostendría que lo ideal es el Estado católico. Porque ¿qué había detrás de toda esta concepción? Que el hombre tiene que darle culto a Dios de manera individual y de manera social. Y debe darlo, en la medida de lo posible, de acuerdo a la verdadera religión. Si la mayoría de la población es católica, o no lo es, pero hay una minoría cualitativamente importante, se puede poner un Estado católico. Donde hay pluralidad de cultos, bueno, ahí se entiende que el Estado sea no laicista, porque el laicismo beligerante ve a la religión como algo malo, sí se entiende que sea un Estado laico aconfesional, como era el modelo, como es el modelo norteamericano, que no, digamos, adopta ningún culto en particular, pero no es hostil a la religión católica. De hecho, los obispos norteamericanos del siglo XIX fueron a plantearle a León XIII, ya en el marco del catolicismo liberal y qué sé yo, si no se podía modificar esa parte de la doctrina católica, porque el modelo norteamericano mostraba que la iglesia crecía y era pujante y no era perseguida, no era como con la Revolución Francesa. Y León De XIII... hecho, la Iglesia católica norteamericana fue muy pujante hasta el concilio, con figuras como el cardenal Spellman o Monseñor Fulton Sheen, que eran grandes teólogos. Y también hubo hasta la década del 60 un control sobre las películas en Hollywood. O sea que... Sí, sí. Bueno. Entonces, ¿pero qué pasa? León XIII les dice, sí, el modelo norteamericano es el más adecuado a una nación que por su origen es pluriconfesional, ¿sí? Pero no es el ideal. O sea, ustedes no pueden exigir el Estado católico en Estados Unidos. Sí deben, digamos, hacer apostolado, tratar de cristianizar la cultura, para que alguna vez Estados Unidos pueda ser un Estado católico. Ahora, eso es para Estados Unidos, pero el caso de España, el caso de Francia, el caso de Italia son distintos, porque Francia, el pueblo era católico, en España lo mismo, en Italia lo mismo. ¿Cómo es el caso de Hungría, donde tenés un presidente de origen calvinista, aunque se nota que debe tener una influencia católica muy importante, y donde el Estado, si bien es aconfesional, pareciera un Estado confesional y católico, aunque el presidente no lo sea, ¿no? Bueno, ha habido situaciones de estados que por diversas razones no han podido ser formalmente católicos, pero sí lo han sido de hecho. Un caso es el de Oliveira Salazar, y en realidad, yo diría, no que es católico, pero de hecho, sino que es cristiano. ¿Por qué? Porque hay calvinistas y hay católicos, ¿sí? Y Víctor Orbán es calvinista, pero él entiende que él tiene que defender a las dos, digamos, a la Iglesia Católica y a los calvinistas, porque tienen que ver con las raíces cristianas de Europa y las raíces cristianas de Hungría. Y como él no recibe inmigración y fomenta la familia, viste que el voto del padre de familia existe el sufragio ponderado en Hungría, vale más el voto de un padre de familia. Entonces, bueno, y él de hecho apoya bastante digamos, a la Iglesia Católica. Y para dar la batalla cultural desde el Estado, también se apoya en la Iglesia Católica. Así que es una situación extraña, porque uno dice, se acuerda de las guerras entre los hugonotes en Francia, y qué sé yo, pero bueno,
hoy, en esta realidad, esto me lo decía un evangélico, en el marco del tema del aborto, me decía, no, que la situación es distinta a la de hace 4 siglos. Nosotros no queremos que se quite el artículo 2 de la Constitución de Argentina, porque ¿cuál es el significado? Es querer renunciar a las raíces cristianas de la Argentina. Claro, a ver, vamos a aclarar a nuestros amigos. En realidad esto es sacarle el dinero porque son migajas, son 2 monedas. El dinero que es un tema simbólico. En realidad toda la política que ha habido, ya sea por traición de algunas autoridades de la Iglesia o por acción de políticos, lo que se busca es la descristianización tanto formal como profunda del argentino para meterle cuanta cultura woke se pueda meter y con eso lograr la quiebra total del Estado, porque si un joven ya tiene problemas para definirse y él puede legalmente poner en su documento que es no binario o que es un helicóptero Apache de combate, ¿no es cierto? Lo puede hacer. A partir de ahí vos tenés la destrucción de la familia, la disminución poblacional, cosa que ya se viene dándose por lo menos, ¿cuánto? 10, 15, 20 años casi. En el año 91, yo me acuerdo que ya estábamos por debajo del 2.1, que es la cifra para la posibilidad del recambio generacional. Por debajo de eso, ya empezás a descender. Por más que aritméticamente crezcas, si no creces estás, por un tiempo, porque la gente no se muere, vive 70 años, por lo menos 80 años. Exactamente. Entonces ya te digo, en el año 91 creo que estábamos en 1.8. Creo que ahora estamos en 1.5. O sea, un hijo y Sí, y la medio ciudad de por Buenos Aires familia. tenía 1,23, pero tengo entendido que en el año 2023 hemos bajado, creo que estamos en 1,4. Sí. Con lo cual se va acelerando y con una inmigración, además que no tiene nada que ver con nosotros, porque senegaleses y otros grupos que han venido que no tienen nada que ver con esa colectividad italiana que se afincaba en un país católico, ellos lo eran, teníamos una fuerte influencia de los salesianos, uno de los Sí, países sí, más sí. salesianos del mundo. Fuera de Italia era Argentina. Yo creo que el país más salesiano, Sí. porque en España sí, vi un colegio salesiano en Madrid y un monasterio en Barcelona. Pero Argentina, Fernando, todos hemos No, pasado por no. un colegio salesiano. Acá, gracias a la providencia, la mayoría de los inmigrantes que vinieron fueron mayoritariamente españoles italianos. Entonces la asimilación fue mucho más fácil. Y pasado el momento más laicista de la generación del 80, o sea, durante los gobiernos el primer gobierno de Roca y el de Juárez Selman, después empezó a haber una lenta recuperación del papel público de la Iglesia que se va a mantener con altibajos, pero hasta el año 83. De hecho, yo tengo una interpretación sobre los 4 tomos que escribió Horacio Berbisky, que llaman Historia Política de la Iglesia Católica en la Argentina. Yo leí los 3, los que van desde la época de la Revolución del 30 hasta el 83. Y a mí me parece que hay un mensaje implícito en ese libro, pues es un ataque a la Iglesia, al ejército, a todos los sectores ortodoxos del catolicismo, sean nacionalistas, sean peronistas, sean conservadores, lo que sea. Yo creo que el mensaje implícito es: esto no puede volver a pasar. O sea, con la generación del 80 se había intentado ir formando un Estado moderno, laico, democrático, etcétera, etcétera, y de golpe hubo una retirada y la Iglesia volvió a tener una importancia grande. Acordate que hasta el año 83 lo más común era que se consultara con la Iglesia quién iba a ser el ministro de Educación, o sea, con Sí. los obispos me refiero, ¿no? El gobierno de Isabel Perón fue un gobierno donde la Iglesia fue colegisladora, porque en materia de familia, Isabel Perón no aceptó ninguna idea moderna que cambiase el sentido tradicional de la familia. No, y además se dio el primer Congreso de Población de la ONU en Bucarest, y uno de los pocos países que en ese momento se enfrentó al control demográfico fue la Argentina. En el siguiente también estuvo Estados Unidos porque estaba Reagan, y que también se opuso, digamos, ¿no?
Pero la Argentina... De hecho, sufrimos, ¿te acordás? Presiones, McNamara vino a sí, presionarnos, ¿no? Porque habíamos derrotado al sector más progresista de los Estados Unidos. Una pregunta, Fernando. sí. Primero le pido a todos pongan me gusta, por favor, y compartan con sus amigos. Esta decisión que se ha tomado no ha sido una iniciativa de Javier Milei, ¿no? Porque, a ver, todos vemos que en Javier hay una cuestión ahí confusa con el tema religioso, ¿no? Fue al Tedeum, se arrodilló, se hizo la señal de la cruz, pero luego se emociona con un rabino que además que pertenece a una secta criticada por otros sectores del judaísmo y que, bueno, parte de esa secta ha tenido estos escándalos de los túneles de Nueva York. Bueno, no vamos a entrar en eso, pero vemos que hay una confusión. Pero no ha sido una iniciativa de él. O sea, esto no es algo que le podamos achacar. No, ya te digo, esto viene del 2018, o sea que hubiera estado Sergio Massa o ahora está Javier Milei, hubiera pasado lo mismo. La Iglesia ya cerró el ciclo que vino preparando desde ese momento para poder renunciar a estos aportes. Ahora, ¿por qué lo hace? Yo entiendo que tienen como una especie de complejo de culpa, de sentirse como si la Iglesia estuviera recibiendo un privilegio. O sea, ya no... ¿Vos crees que por eso, o simplemente... No, me parece que es más profundo que eso, ¿eh? No, pará. No creo, o sea, ya no aceptan el ideal de la cristiandad, del Estado católico, de la realeza social de Jesucristo. Para ellos ya lo importante es que el Estado sea laico, que respete la libertad religiosa y que, así, alguno te dirá que respete la ley natural, digamos, ¿no? Así que ya tenemos obispos que mayoritariamente son católicos liberales. Es más, y muchos incluso impulsan que la gente abandone. Sí, después tenés, no digo en la Argentina, pero tenés dentro de la jerarquía de la Iglesia. Escandaloso. Sí, tenés dentro de la jerarquía de la Iglesia obispos que son masones. Y digamos, la separación Iglesia-Estado es una de las banderas de la masonería, digamos, ¿no? Entonces, entre que no creen y sienten como complejo de culpa, o sea, no tenemos obispos como pudo haber sido en su momento, si querés, Monsignor Tortolo o Monsignor Bonamín o Cayano, con los defectos que tuvieran, pero, digamos, sentaban doctrina y había autoridad. La Iglesia tenía, la jerarquía de la Iglesia tenía peso en la Argentina. Como cuando, no sé, yo fui a Perú en el año 2009 y me dijeron, no, acá el arzobispo de Lima es como en la época de los virreyes. O sea, se lo respeta, es muy importante lo que dice y digamos, habrá gente en contra, gente a favor, pero hoy están a la defensiva. Vos fíjate que o sea, casi piden perdón por tener que opinar, digamos. Entonces, y no han dado ninguna de las batallas del 83 para acá, salvo la del Congreso Pedagógico. ¿Sí? Un poquito el divorcio, pero fue floja. La batalla que dieron contra el divorcio fue floja. Vos no sé si te acordás, si estuviste, creo que sí estuviste. Yo estuve en Plaza de Mayo en el 86, cuando se trajo la Virgen de Luján a Plaza de Mayo. Había 5 o 6 obispos nada más. ¿Sí? Estaba Nienovich, estaba Cuarrachino. Pero no hubo una presión de los obispos para explicar cuál es el daño futuro. No, hubo algo por la galería, digamos. Incluso me acuerdo de Monsignor Laguna diciendo, bueno, tampoco se trata de hacer una cruzada contra el divorcio. Bueno, perdón, y ahora teniendo un papa argentino que nos meta en la ley de aborto, quiere decir que la Iglesia Católica Argentina está en un franco proceso de traición a sí misma. Porque incluso cuando ves algún obispo o algún sacerdote que intenta hacer algo, es castigado. Recordemos incluso cuando en el pleno encierro, el padre Javier Olivera, que se fue a confesar a una ruta, avisó por Twitter, bueno, pónganse cada uno cada 5 metros, para cuidar todo eso, además una ruta, ¿viste? Ahí no había ni virus ni nada de nada, mosquitos podía llegar a ver,
y parece ser, nos hemos enterado por terceros que le llamó la atención. Me dice, pero así quedar mal a los demás sacerdotes, parecen cobardes. Bueno, son cobardes los demás. ¿Por qué no salen a la calle? Y dicen, bueno, me paro en la calle, en una plaza, señores, cada 5 metros, cada 10 metros, y tienen tanto miedo de algo que al final parece ser que fue una mera manipulación para recibir los sacramentos. No, no hubo caso. No, Mirá, nada. tenés otro dato esta semana. Vos recién decías, sí, Javier Milei tiene una situación confusa, digamos, ¿no? Pero acaba de nombrar al secretario de culto a un católico practicante de ideas conservadoras, etcétera, Francisco Sánchez, del PRO, y generó ruido en un sector de la colectividad judía y en un sector de la jerarquía de la iglesia. Enseguida sacaron a relucir un diálogo de él con una chica que está en Twitter, que es libertaria, pero que es muy crítica del sionismo y qué sé yo, y parece que hubo un programa en el que Francisco Sánchez también habló de este asunto y no sé qué. Entonces, fíjate, fueron a buscar eso para criticarlo de antisemita. Pero tampoco Pues cayó bien. perdón, hay judíos que critican al sionismo. Sí, sí, por supuesto. Y, y también cayó mal en la jerarquía de la iglesia, porque saben, porque criticó al Papa Francisco cuando lo nombró, le dio un cargo a Zaffaroni en el Vaticano, lo cual me parece que es una crítica absolutamente válida. Más que Yo lo justa, conozco, ¿no? lo conozco a Francisco, y me consta, digamos, su catolicismo práctico, su buena formación, etcétera. Bueno, por suerte, ahí está, ¿no? Es el secretario de culto. Nombró un ministro de Educación que es católico. Yo lo conozco y tiene buenas ideas. Ahí por suerte no hubo problemas con la jerarquía de la iglesia ni con los rabinos, pero bueno, lo mismo el secretario de Niñez y Familia, que es Pablo de la Torre. O sea, bueno, hay, digamos, una de cal, una de arena, ¿sí? Pero esto que te digo, que te nombren un secretario de culto, digamos, católico y que se supone que va a tratar de que haya buenas relaciones entre el Estado y la Iglesia y entre el Estado argentino y la Santa Sede, y hace ruido en el episcopado. Porque, bueno, porque tenés cada vez más obispos progresistas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, Sí, todo lo que les suene. No te estoy diciendo que Francisco Sánchez es de la fraternidad San Pío X. O sea, te estoy diciendo que es un católico de buena doctrina, practicante y que se ha punto. jugado contra el aborto y bueno. Pero además, si va a cumplir la función de secretario de culto, tiene que tener esa línea. Bueno, Sí. por eso. Si vas a poner, es como decir, pongo de ministro de Defensa que hay un tipo muy pacifista que no le gustan las armas. Y mira, no te va a servir de ministro de Defensa. Bueno, justamente el que tenemos no es el más indicado, Sí. me parece, ¿no? Sí, bueno, ahí está. Pero ves, o sea, viniendo de Milei, vos podías esperar que te nombre a un católico conservador, como es Victoria Villarruel, o que te nombre un masón, porque ¿viste? La verdad es que tiene una confusión mental importante, eso hay que reconocerlo. Después las intenciones las sabrá Dios, eso no. Pero yo trato de ser bastante prudente, o sea, las cosas malas que hace las critico, las cosas buenas que hace también las apoyo. Pero yo te digo, es un buen nombramiento el que ha hecho. Y sin embargo, bueno, les hace ruido a los obispos. Entonces, Fernando, para cerrar, esto de alguna manera no afecta al proceso de evangelización, porque en realidad la iglesia en este momento no está evangelizando. Yo creo que lo que le podemos decir a la gente en estos momentos, donde uno ve como una angustia generalizada, no solo en Argentina, a nivel mundial, ¿no? Por todo lo que está pasando. Vemos 2 conflictos militares importantes, pero alrededor de 20. sí. Entonces, uno ve Gaza y Ucrania, pero el África francesa se ha incendiado y muchísimos más lugares. Y vemos hasta un ambiente de guerra civilismo en varios países europeos. Algo se ha visto en Alemania, en Francia es mucho más latente, algo en España, en Estados Unidos. Toda Hispanoamérica vemos una situación también de violencia latente, vemos lo de Ecuador. Yo creo que no son momentos para ser justamente ateos. Lo que hay que hacer es buscar
hay muchísimos canales católicos, hay muchos libros en PDF. Yo recomiendo siempre un autor, Monsieur T. Hammertot, que se pueden bajar todos los PDF. Yo sugiero bajarlos a la computadora, porque de esa manera ya se tienen para la familia. Si algún día se anula internet, lo van a tener. Y de esa manera, yo creo que de alguna manera hay que formarse, ¿no es cierto? Acá pongo el nombre, Monsieur T. Hammertot. Es un obispo húngaro muy fácil de entender, es una teología muy, muy llana, muy agradable, es muy entretenido, y sobre todo si uno es un joven que se quiere formar, y además querés conocer una chica alguna vez para formar familia, bueno, es un pensador ideal para formarte. Si sos un padre de familia que está buscando un rumbo para vos y para tus hijos que están creciendo, también te lo sugiero. Pero hasta que pase la tormenta, que durará 10 años más, pero en algún momento, es decir, en algún momento la persecución a la iglesia se va a profundizar, la apostasía de la iglesia se va a profundizar, y bueno, ahí estar lo más preparados posibles espiritualmente, intelectualmente, para enfrentarlos y llevar ese tiempo con calma espiritual hasta que pase, porque estamos más en manos de Dios que los hombres. Creer que vamos a tener mesías humanos para solucionar nuestra vida, yo lo veo bastante difícil. Yo creo que cada vez va a haber más manipulación de todo tipo, más manipulación a través de los medios, incluso electrónicos. Hoy te pueden hacer creer que se te apareció un ángel o Jesucristo o un demonio con hologramas, y bueno, la gente se confunde y se asusta. Yo diría que son tiempos para no asustarse. La Biblia creo que dice en 365 páginas que no tengamos miedo, y por ese lado hay que ir. No tengamos miedo, formémonos, recemos. Ahora, yo subí un video invitando a 5 millones de rosarios por la patria, porque por ese lado vienen las soluciones, y así se ha dado más de una vez en la historia. Austria se salvó de esa manera, Filipinas también. Hubo varios países que salieron de dramas con la fuerza de la oración. Si nosotros vamos a creer que los políticos españoles, argentinos, ecuatorianos, chilenos van a salvar algo, cuando vemos una mediocridad generalizada y cuando no, una confusión generalizada, y en algunos casos además corrupción generalizada, como vemos en algunos gobiernos dentro del mundo de la hispanidad, por ahí no hay solución. La solución pasa por tener un sentido trascendente. Fernando, ¿querés cerrar con algo? No, con esto mismo que vos decís, es decir, tratemos nosotros de ser buenos cristianos y que eso después ayude a recristianizar las familias, la cultura, y bueno, y finalmente, si Dios quiere, habrá una restauración de la cristiandad, y si no, vendrá la parucía. Son las dos posibilidades, y cualquiera de las dos son buenas. Cualquiera de las dos son buenas. Fernando, te mando un fuerte abrazo. Lo mismo digo. Con esta frase del padre Membiel: al rechazar la necesidad de trabajar para la implantación de un orden social cristiano, los progresistas vense obligados a aceptar la ciudad laicista, liberal, socialista, comunista de la civilización moderna. Aquí radica el verdadero error y desviación del progresismo cristiano en buscar la alianza de la Iglesia con el mundo moderno. Padre Julio Membiel. Fernando, un fuerte abrazo. Hasta pronto. Lo mismo digo. Hasta pronto. Y a todos ustedes, queridos amigos, pónganle me gustan, suscríbanse y